domingo anteriores me respondían. Ajá, buenos días. Gracias. El Señor nos convoca cada domingo para poder conocerlo. Nos convoca para poder mostrarse nuestros corazones, para poder revelarnos lo que hay en nuestras vidas y también para mostrar lo que Él quiere de nuestros corazones. Hoy día estamos reunidos para estudiar Marcos 16, pero también vamos a estudiar Lucas 24, ¿ya? Que son pasajes que son paralelos. Y usted dirá, estos dos versículos, pucha que hay poquito, dice, ¿qué vamos a estudiar de estos dos versículos? Pero hay mucho que estudiar si uno lee además, o sea, esto pasa que por separado, pero además si lee Lucas 24, ¿ya? Así que tengan en mente que vamos a leer también Lucas 24, del 13 al 35. ¿Se recuerdan que decía el texto de Marcos que iban un par de discípulos en camino al campo? Y uno dice, iban al campo, ¿dónde se dirigían? Hay poca información quizás, pero este relato breve de Marcos se relaciona directamente con lo que es conocido cuando el Señor camina y se aparece a los discípulos que iban camino a Emaús. No sé si han leído esa parte de la historia relatada en el Evangelio de Lucas, en que el Señor se aparece a aquellos discípulos que iban de vuelta a sus casas a Emaús. Esta ciudad, o este pueblito en realidad, estaba en el campo y era a unos 2 horas de camino a pie. Si ustedes pusieran, por ejemplo, ahora Google Maps, ¿cierto? Y dijeran, voy a ir a un lugar por 2 horas, ustedes dirían, pues quizás podría llegar hasta Viña, quizás. Lo que lo buscamos decía hasta Linjoy, ¿ya? No por Linjoy, sino en un punto de referencia, ¿ya? O si fuéramos más hacia el campo, por así decirlo, quizás podríamos llegar hasta Colmo, quizás, o bien hasta Mantagua, pero 2 horas de camino, ¿ya? Y estos discípulos habían escuchado el relato de los discípulos más íntimos de Jesús, que habían declarado que fueron al sepulcro y no vieron a Jesús. Jesús había muerto en el 3er día y estaban ellos empezando a escuchar que había aparecido a unas mujeres y había aparecido también a Pedro y a Juan y andaban diciendo que Jesús estaba vivo, había resucitado. Pero estos discípulos estaban llenos de desesperanza, llenos de desilusión. Su vida había acabado con todo el sentido. Vale decir, cuando uno dice, oye, si esto pasa, se acaba mi vida. Si esto pasa, no sé para qué vivir. Esto pierde sentido. Y estas personas, aún escuchando esa buena noticia, aún escuchando que había Jesús resucitado, al parecer, ellos no le creían. Ellos prefirieron no creer lo que estaban oyendo. A pesar de que había mucho testimonio, no solamente de las mujeres, de los discípulos, sino que había testimonio de las Escrituras. De hecho, Jesús, cuando estaba con ellos, les decía, es necesario que el Cristo padeciese, que fuera a la cruz y al 3er día resucitase de los muertos. Jesús se lo dijo y además estaba citando las Escrituras de los profetas. Las Escrituras habían ya profetizado que el Cristo, para vencer, debía morir y morir en una cruz, en rescate por nosotros, su pueblo, que hemos pecado y abandonado al Señor. Ellos vieron que Jesús había muerto. Era el 3er día y dijeron, aquí esta vida nuestra se ha acabado. ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Qué haremos con nuestros corazones? Volvamos de donde éramos. Probablemente estos discípulos se fueron el mismo día en que Jesús había resucitado a Emaús, a esa aldea que estaba 60 estadios de Jerusalén, a 2 horas de camino a pie, e iban hablando entre ellos las cosas que habían acontecido. Imaginen la sensación. Imagínense lo que hablaban entre ellos. No se estaban animando, de hecho se desanimaban mutuamente. ¿Ha pasado usted ese tiempo a veces? Que en vez de juntarse con alguien para animarte, salís peor. Y una tras otra, y es un pimponeo. Dice, oye, mira, y mirando todo lo malo,
todo lo que podría pasar, todo lo sin esperanza, sin ilusión, sin la esperanza del Evangelio. Porque a veces no nos predicamos el mensaje del Evangelio, sino que predicamos otro Evangelio, otro mensaje, otra buena noticia que es pésima noticia. Y nos desanimamos. Y no cumplimos lo que dice la Biblia, que dice, animaos unos a otros. ¿Y qué hacemos? Desanimaos unos a otros. Terrible. Y aquí estaban estos discípulos desanimándose mutuamente porque no tenían otra opción. No estaban viendo, no estaban pensando en el Evangelio. No estaban con la esperanza de que Jesús realmente habría resucitado. Que me llama mucho la atención. Que en ese momento de desesperanza, Jesús mismo se acercó. Jesús mismo se acercó, estuvo con ellos y empezó a caminar con ellos. Iban de camino. Imagínense, caminando y viene alguien que se acerca a ellos y me imagino ya con la cara que estaban mirando, ¿qué se mete este? ¿Le ha pasado que están enojados a veces? En el supermercado, caminando, o bien en el auto, y alguien le toca la bocina, se acercó a alguien, entre comillas, a interrumpir su desilusión. Él mismo se acercó y caminó con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados. Estaban viendo, pero no estaban viendo. Empezaron a escuchar también, pero no estaban entendiendo. Estaban velados, porque estaba Jesús ahí al lado de ellos, pero no lo conocieron. Y les dice Jesús, este caminante que se intromete, ¿cierto? Este caminante que se pone al lado de ellos y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Es una pregunta directamente al corazón. ¿Qué están conversando y por qué están tristes? Un desconocido para ellos le hace esta pregunta. Y responde uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo lo siguiente, responde a Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Buena pregunta, pero le dice, oye, tú no sabes nada. Tú no eres de acá, tú eres de afuera. ¿Cómo lo sabes? Por eso preguntas. Y Jesús responde de la siguiente forma. No es que él no sabía, obviamente. Le pregunta, ¿qué cosas? Y aquí, con esta pregunta, abre la instancia para que esta persona pueda desahogarse completamente. Y ellos le dijeron, de Jesús, pero no cualquier Jesús, Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y aquí vemos que había mucha información que era verdad, pero era insuficiente. Porque decían profeta, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, pero algo que no sabían, algo que no entendían todavía, que ese varón profeta no era solamente hombre, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El Mesías, el Cristo, el Mesías, el que habría de venir a rescatar a su pueblo y perdonar de sus pecados. Y dice, pero nosotros estábamos esperando algo de Él, que era Él el que habría de redimir a Israel. ¿Qué estaban esperando ellos? Una restauración, muy probablemente solamente política, también espiritual en el sentido social, pero principalmente política, que iba a libertarlo del poder de los romanos. Pero, ¿en quién esperábamos? ¿A quién seguíamos? Porque éramos discípulos de Él, lo seguimos por harto tiempo, comíamos con Él, conversábamos con Él,
Esperábamos que Él viniera a redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esto se acabó. Nuestra vida se acabó. Por lo cual luchamos, se acabó. 3 años. 3 años luchando, se acabó. Y uno se pregunta, ¿nosotros hemos pasado algún momento en que pensamos que nuestra vida realmente se acabó? ¿O perdió sentido, propósito? ¿O perdimos la esperanza? Y probablemente hemos vivido esto. Pero dice lo siguiente, ellos: pero nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea, sabían la noticia, que Jesús había resucitado. Las mujeres le habían dicho, esperanzadas. ¿Ustedes creen que creyeron? Díganme qué creen que pasó. No creyeron. Y dijeron lo siguiente: como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles. O sea, dijeron, estas personas están un poco afectadas. No sé si dijeron esto, pero son mujeres, dijeron. Están afectadas, dijeron que vieron esto. Tal cosa, así de simple. Estaban juzgando lo que las mujeres vieron y no creyeron. Sencillamente no creyeron. Dice, como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. No creyeron. Tampoco creyeron a los hombres. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y aquí Jesús, de manera fuerte, potente y lleno de gracia también, y lleno de amor, reta a tus discípulos. Porque a veces pensamos que Jesús va a hacernos reaccionar solamente con ternura. La ternura del Señor es siempre fuerte, es poderosa, es verdadera, es llena de gracia y verdad, de santidad y de justicia, porque habla de su corazón, de su carácter. Y Él les dice lo siguiente: oh insensatos. Mira, imagínense, caminando cerca a alguien, le hace pregunta más encima, ¿por qué es tan triste? Alguien que no sabe nada, según ellos, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le recrimina la insensatez y la dureza de corazón. Porque no estaban viendo, no estaban pensando conforme a las Escrituras. Y obviamente no estaban confiando, no estaban descansando. Si no conocían la noticia, si no conocían la verdad del Evangelio, no podían decir, yo estoy de acuerdo con esto. Y menos podían decir, yo confío, yo descanso en esta verdad. Pero fíjense acá, dice la palabra creer. A veces pensamos que creer es solamente algo intelectual, algo solamente de razones teológicas, doctrinales. Y sí, es verdad, porque si no conocemos la verdad del Evangelio, no podemos decir yo confío en esto. Pero el creer en el Señor es todo junto, es conocer, es estar convencido y es confiar, es descansar. Porque a veces decimos, creemos en Dios, que Dios es soberano, pero estoy corriendo en círculos porque algo en mi vida falló. ¿Se dan cuenta? Decimos, Dios es poderoso. Digo, pero el Señor no puede hacer esto. No puede cambiar mi corazón. Dios es fiel, pero tengo que arreglármela por mí mismo. Dios es bueno, pero no creo que la voluntad del Señor está siendo buena en este momento. Dios es justo, pero pucha que pasan injusticias en mi vida. ¿Se dan cuenta? A veces conocemos de Dios, pero falta que esa convicción haga vida en nuestros corazones y junto con lo que estamos conociendo de Él podamos decir, confío en ti, descanso en ti. Pongámoslo en práctica. Si conozco que Dios es un Dios soberano, que todo lo hace de manera perfecta, buena, ¿por qué no descansar en su buena voluntad, que es agradable y perfecta? ¿Por qué no aprender a vivir
diciendo, Señor, tú eres suficiente para mi vida? Si creemos que Dios es bueno y justo, no corramos en círculo, creyendo que el mundo se acabó. Paremos. Imagínense, estoy corriendo en círculo. Porque a veces hacemos eso. A veces no corremos, estamos quietitos, pero nuestra mente sigue corriendo, ¿cierto? ¿Cierto? Paremos. Parar. Arrodillarse ante el Señor. Dice, Señor, no entiendo nada. No sé nada, Señor. Pero conozco que tú todo lo puedes. Conozco que tus pensamientos son más altos que los míos. Que son mejores que los míos, Señor. Por tanto, quiero descansar en tu voluntad. Y a veces luchamos con el Señor. A veces decimos, no, es que no puede ser. Digamos, Señor, quiero cumplir tu voluntad, entonces quiero descansar en tu voluntad. Y usted dirá, pero es que debo ser sincero, si no quiero nomás. Uy, es verdad que debe ser sincero ante el Señor. Diga, Señor, no quiero, me cuesta, pero ayuda a mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe, Señor, por favor. Que se haga tu voluntad y no la tuya. No la mía. No la mía. No lo que yo quiero, sino tu voluntad, Señor. Y ahí quedarnos. Y ahí quedarnos. Simplemente ahí quedarnos y descansar en el Señor. Y ser guiados por Él. Y descansar en Él. Y después le dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Habla de las Escrituras. Los profetas. La palabra del Señor había hablado respecto del Mesías que habría de venir. Y no en un pasaje solamente, sino dice toda la Escritura habla acerca de Cristo. Le pregunto, ¿Génesis habla acerca de Cristo? Sí, habla de Cristo. ¿Y dónde está eso? No dice la palabra Jesús ahí, pero habla de Cristo. Éxodo habla de Cristo el Señor. Levítico, Número, usted va libro por libro, habla acerca de Cristo y de la gran historia de redención del Mesías que habría de venir. Porque toda la Escritura habla de Él. Ponga sus ojos en Él. A veces miramos solamente para descubrir el gran plan que Dios tiene para mi vida. Sí, es verdad, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ese plan maravilloso se cumple en Él, mirándolo a Él. Porque interpretamos, plan maravilloso para mi vida. ¿Cómo interpretamos? Alguien diría por ahí, me gano el quino, no trabajo un día a nadie, vivo de los intereses, me dedico a viajar por el mundo. Digo, ¿es eso la plenitud y éxito en el Evangelio? No. La mayor plenitud en el Evangelio es conocerlo a Él, amarlo a Él con todas las fuerzas y seguir trabajando, ¿cierto? A veces pensamos que el trabajo es una maldición y seguir trabajando por el Señor y para el Señor, siendo ministros de reconciliación donde nosotros nos movemos. Ahí estamos para predicar del Evangelio a toda criatura. Era el tercer día y dicen que había muerto. Y Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Dónde sale eso? En toda la Escritura aparece que Cristo iba a morir y también iba a resucitar. Y Jesús mismo le había dicho eso mismo, estando con ellos. Le empezó a decir, ojo amigos, voy a morir, voy a ir a la cruz, me van a entregar, pero voy a resucitar. ¿Se acordaron de eso los discípulos? No. Qué porfiados los discípulos, qué terribles ellos, ¿cierto? Pero uno dice, esta insensatez y dureza de corazón nos identifica. Somos parte de esos. Si no fuera por su gracia, por su amor, no creeríamos nada. No podríamos cantar hoy día que su gracia es mayor. No podríamos cantar hoy día cuán grande es Él. Porque necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las maravillas de su ley y para ver su gloria, la gloria de Cristo. Y Jesús
empezó a explicarle eso, un tremendo estudio bíblico. O sea, ese estudio bíblico ha sido espectacular. Dice, y comenzando desde Moisés, quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, ¿cierto? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Le pregunto, ¿cuál es el centro del mensaje de las escrituras? El mismo. Dice, las escrituras hablan acerca de mí, de mi gloria, de mi obra, de mi obra en la cruz, de mi resurrección, que he vencido y venceré. Habla acerca de esto. Llegaron a la aldea donde ellos iban. Él dice como si iba más lejos, le dijo, quédate con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos, la visita, ¿cierto? La visita intrusa del camino, ¿sabe lo que hace? Tomó el pan de la mesa, lo partió, lo bendijo y se los dio. Wow. ¿Y qué pasó ahí? Fíjense lo que pasó ahí. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. O sea, ahí pudieron ver. ¿Saben cuándo? Cuando les son abiertos los ojos y vieron una nueva realidad, distinto, diferente. Y entendieron, Jesús resucitó. La desesperanza se fue entonces. Jesús venció la cruz. Por tanto, todo lo que dijo era verdad y se llena nuevamente de sentido. Él venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, venció al diablo, ha vencido. ¿Entendieron? ¿Vieron a Jesús? Se desapareció su vista. Uf. Se miraron entre ellos. ¡Wow! Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿No se derribaba nuestra insensatez, nuestra dureza de corazón mientras Él nos compartía de Él? Mientras conocíamos su palabra y podíamos ver que Él estaba ahí en las escrituras y Él había resucitado. ¿Le digo algo? Si usted dice, ¿sabe que mi vida con el Señor está un poco decaída, desnutrida? ¿Saben por qué es? Muchas veces. Es porque no leemos su palabra. Así de simple. Porque cuando leemos, el Señor te capacita para entenderla. Hay cosas que uno dice, uy, qué difícil de entender, pero te capacita para entenderla. Y usted sabe que cuando empezó a conocer al Señor, antes leía la Biblia y no entendía nada. Ni jota, era como chino, ¿cierto? ¿Ha leído una vez un manual chino? ¿Cierto? Voy a leer el manual, voy a leerlo, voy a armar este mueble. Así es. Y uno le da vuelta por si acaso, por si así entiende, ¿no? ¿No? Pero no. Pero un día el Señor te abre el entendimiento y dice, puedes comenzar a entender y ver a Cristo en las Escrituras. Y sabemos que dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella hay vida eterna. Porque estas Escrituras hablan de Él. ¿Se dan cuenta que dice escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? Buscar como si fuera un tesoro. Porque es un tesoro, es el máximo tesoro. Busca. Pero eso no dice, ¿cuál Chavo del 8? Sí lo hago. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Miramos la Escritura, ya voy a leer la Escritura, pero viene un momento en que nos dice, ya, deja de ser insensato y tardo de corazón. Esas son palabras de ánimo para tu vida y para mi vida. Deja de ser insensato y tardo de corazón. Uy, el animito. Con ese ánimo, el Señor sabe lo que necesitamos. Dejemos de ser insensatos y tardos de corazón
y busquemos en la Escritura cómo habla de Cristo el Señor. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a arder nuestro corazón. Va a arder. Se va a empezar a disipar toda tiniebla, toda desilusión, toda desesperanza, todo desconcierto, todo desorden incluso, toda confusión, que no sé lo que tengo que hacer. Lee la Escritura. No sé qué voy a hacer. Lee la Escritura. Júntate con otros a animarte en el Evangelio, a predicarte la verdad del Señor, y no a predicarte lecera. Es tiempo de despertar a leer su Escritura. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y se levantaron en la misma hora, tarde-noche. Volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Saben qué? Esto es una señal gráfica de lo que se llama arrepentimiento. Iban para Emaús. Dijeron, aquí vamos a terminar nuestras vidas quizás solamente. Vamos a devolvernos. ¿Qué hicieron? Se levantaron y se devolvieron. Y no solamente se volvieron a seguir quejándose, sino estaban animadísimos. Dijeron, vamos a contarle a otro. Vamos a contarle a otro lo que el Señor está haciendo. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban ahí también sentados. Dijeron, sí, escuchamos testimonio de ellos. Empezaron a animarse entre ellos. Y se cumple la palabra, animados unos a otros. Estaban reunidos, animándose unos a otros. ¿Y quiénes llegaron? Les llegó refuerzo de ánimo. Llegaron 2 más. Dijimos, ¿saben qué? A nosotros nos pasó esto. Maravilloso. Y decían, resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón, decían estos 11. Entonces ellos, los que llegaron, contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La desesperanza se tornó en esperanza. El desconcierto en un consuelo y alegría viva. La confusión en orden. La desilusión en animarse uno a otro. ¿Se dan cuenta que podemos desanimarnos uno a otro? A veces cumplimos ese ministerio, desanimar uno a otro. No lo hagan. Cuando vengan desanimados, vaya al Señor mejor. Anímese ahí y vuelva a animar a otro. Entre nosotros, animemos uno a otro. Lo que hacemos acá, día domingo, día del Señor, ¿sabes lo que es? Animarnos uno a otro. Decimos, yo he recibido esta palabra del Señor. Cantemos al Señor. Cuando cantamos, nos estamos animando uno a otro. Estamos adorando al Señor, pero juntos estamos confesando que es nuestro Señor y Redentor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, en rescate por muchos, en rescate por ti y por mí. Esas ovejas porfiadas, perdidas, que se arrancan del buen pastor. Él las va a buscar. Y así como Él nos busca a nosotros, y buscó a estos del camino, ¿cierto? Estos del camino dijeron, es que no podemos dejar de hablar, tal como Pedro y Juan, ¿cierto? Después, lo que hemos visto y oído. Le quiero contar también esto a otro. ¿Saben? La única, verdadera, profunda y perfecta buena noticia que podemos escuchar, ¿saben cuál es? La podemos repetir toda la vida. Hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, confíe en Él, no se pierda. Pero tenga vida eterna, vida gloriosa, una vida de verdad. Que la vida pasada quedó atrás. Que ya no hay más llanto ni dolor, sino que hay consuelo de lo alto. Y algún día estaremos con Él. Recibiremos su consuelo perfecto. Si hemos llorado acá, un día seremos consolados perfectamente. ¿Por qué? Pedro lo entendía así. Pedro le contó esta historia a Marcos, ¿cierto? Y Pedro en su carta, en 1 Pedro, dice lo siguiente. Habla lo siguiente. Qué hermoso. Animando a la iglesia, unos años después,
les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos los que han sido expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les digo, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, ser salvados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí Pedro inmediatamente está en adoración, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Acaso los discípulos renacieron? Nos hizo renacer para una esperanza viva, viva, no muerta, esperanza viva, fiel, segura, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una mejor herencia, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mientras tanto, vosotros que sois guardados, cuidados, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Pedro explica acá: en lo cual vosotros os alegráis, aunque, ¿qué viene el aunque? Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dicen: sí, seguramente hay sufrimiento, sí, pero es cortito, es poco tiempo, y si es necesario nomás. Ser afligido en diversas pruebas, pero ¿saben para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro dice: ¿saben qué? A quien ustedes aman sin haberle visto, porque ellos tuvieron que verlo, ¿cierto? Pedro vio, ¿cierto? Pero dice: ustedes son más bienaventurados aún, porque ustedes pueden creer en el Señor aún sin verlo. ¿Nosotros creen en el Señor? Son bienaventurados, porque creemos sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor nos llama una vez más, y se acerca una vez más y se pone al lado tuyo. Dice: no sean insensatos y tardos de corazón para creer, para confiar. Es un reto con invitación llena de gracia. Es un zamarrero. Sosiégate, estate quieto, mírame, búscame, confía, descansa. Deja de correr en círculos, deja de correr en círculos en tu mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Señor, tú eres Señor, a ti te sigo. Punto. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Os invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que si estamos acá es porque tú te has acercado a nosotros con tanta paciencia, con tanta gracia y misericordia. Y te pedimos, Señor, que tu presencia perfecta, que el poder de tu Espíritu Santo nos permita verte, Señor, y disfrutar de tu obra, Señor, y gozarnos contigo. Y que toda nuestra vida sea llenada con tu propósito, con tu consuelo, con tu esperanza de gloria. Y también te pedimos que esta alegría desborde en otros, Señor. Que sea contada a otros, Señor. Y que sea vivida junto con otros. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.